Buenas tardes, queridos hermanos. Grandes y ricas bendiciones sean derramadas para cada uno de ustedes. Continuando con nuestras enseñanzas del libro de Hebreos, les invito a abrir Hebreos capítulo 9. Hoy vamos a estudiar de los versículos del 23 al 28. El título de la enseñanza es El sacrificio suficiente y definitivo de Cristo. La palabra de Dios dice así: Era pues necesario purificar las figuras de las cosas celestiales con estos ritos, pero las mismas cosas celestiales con sacrificios mejores que estos, porque Cristo no entró en un lugar santísimo hecho de manos, figura del verdadero, sino del cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios a nuestro favor. Tampoco entró para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como estaba cada año el sumo sacerdote en el lugar santísimo con sangre ajena. De otra manera, le había sido necesario padecer muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora Él se ha presentado una vez para siempre en la consumación de los siglos para quitar el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Entonces, tal como se estableció que los hombres mueran una sola vez y después del juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos. La segunda vez, y así en relación con el pecado, apareció para la salvación de los que le esperan. Lo que nos enseña estos versículos del 23 al 28 es: la muerte sacrificial de Cristo fue suficiente para poner fin a la necesidad de hacer ofrendas continuas y eliminar el pecado para siempre. La salvación en Él culminará en la última instancia en la bendición cuando regrese. Hebreos 9 enseña que Cristo es el gran sumo sacerdote que se asegura de una redención eterna para su pueblo al derramar su propia sangre. En consecuencia, Jesús es el mediador de un pacto nuevo y mejor, como vimos en Hebreos 9:22. Casi todo lo que está bajo la ley se purifica con sangre, y sin el derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados. Esta sangre de los animales ceremoniales prefiguraban en la última instancia la sangre que Jesús derramó en la cruz cuando fue crucificado. Cuando vemos estos versículos finales del capítulo de la sangre de Jesús también purificó los lugares celestiales, dejó de lado el pecado para siempre y garantiza la salvación final para los que perduran en él. En los versículos del 23 al 26, las copias de las cosas celestiales en la tierra terrenal necesitaban ser purificadas con sangre. Esta limpieza era necesaria, aunque solo representa las grandes realidades del cielo. Debido a que no podía haber perdón sin derramamiento de sangre, era vital purificar estas copias con sangre. Pero las realidades celestiales en las copias simbolizan lo que necesitaban mayores sacrificios, requieren mayores sacrificios porque representan realidades mayores. Esta referencia en la purificación de las cosas celestiales no significa que en los lugares celestiales necesitan ser limpiadas porque estén de alguna manera contaminados por el pecado humano. Más bien habla de la eficiencia y la superioridad del sacrificio de Cristo. El uso del lenguaje celestial por parte del autor se corresponde con el uso del lenguaje superlativo de la relación con Cristo. El sacrificio de Jesús es mejor porque asocia el cielo mismo en lugar de la presencia misma de Dios. El versículo 24 continúa sacando a relucir el versículo 23. Jesús no entró en un tabernáculo terrenal para ofrecerse a sí mismo, entró en la misma presencia de Dios. De nuevo, no debemos pensar en los términos ubicados o especialidad. El lenguaje es simbólico y la señal es la naturaleza superior del sacrificio de Cristo. Al igual que en el versículo 23 podemos perdurar en Cristo porque Él apareció en la presencia de Dios, en el cielo mismo, para hacer su sacrificio a nuestro favor. Su sacrificio es un sacrificio mejor y ciertamente. La muerte de Cristo como acontecimiento singular es fundamental para la fe cristiana.
Esta es la realidad que expone Hebreos 9, 25, 26. Cristo no necesita ser sacrificado diariamente, lo cual es una de las razones por la cual los cristianos subrayan su resurrección. Jesús apareció una vez y por todas al final de los tiempos para eliminar el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Su obra es tan superior que no necesita repetirse año tras año y lo hace todas las demás ofrendas queden obsoletas. Esta es otra forma en la que Jesús sustituye a los sacerdotes en la antigüedad. Es importante entender bien que el autor quiere decir afirmar que el Cristo apareció una vez. Esto nos recuerda la frase una vez y para siempre, que aparece 3 veces en Hebreos. Hebreos 7:27, 9:12, 10:10. Como referencia tenemos Romanos 6:10. Una vez más, el escritor refuerza la suficiencia singular y eficacia de el sacrificio de Cristo. Su sacrificio supremo no necesita ser repetido. Todos los sacrificios anteriores, los sacerdotes terrenales, los días de expiación, estaban destinados a hacernos anticipar y anhelar a Cristo. Ahora, de una vez y por todas, al final de los tiempos, el cumplimiento de todas estas cosas ha llegado finalmente para eliminar el pecado para siempre por el sacrificio de sí mismo. La encarnación de Cristo es un momento sin precedentes en los tiempos. Ha aparecido en la historia al final de los tiempos, Hebreos 1, versículo 2, una vez más para siempre, para eliminar el pecado. Pablo habla de la misma perspectiva del tiempo en Gálatas 4:4. La eliminación del pecado significa juzgar y condenar el pecado. El sacrificio superior del Hijo preside del pecado, lo exilia, lo somete a juicio y la última instancia lo derrota. Aunque esta frase puede ser común en la lengua vernácula evangélica moderna, la idea que nos da el Mesías elimina el pecado sacrificialmente. Asimismo, era verdaderamente revolucionario el primer siglo. El autosacrificio radical de Cristo es el medio por el cual el pecado es finalmente vencido. En los versículos 27 y 28, en los últimos versículos de este pasaje, el autor introduce un nuevo material de conversación, el juicio del hombre y la segunda venida de Cristo. Como aclara el texto, Cristo viene por segunda vez, no para ocuparse del pecado, sino para salvar a los que esperan ansiosamente. El versículo 27, el autor considera la muerte del juicio inminentes en el hombre en la relación en la obra de Jesús. La razón muestra que la cita con la muerte y del juicio nos lleva al jardín del Edén. Dios dijo a Adán y a Eva que morirían si comerían del fruto del árbol prohibido. El designio, la muerte en caso de su desobediencia y en su momento de rebelión, la mortalidad entró en la experiencia humana. En virtud de nuestra unión corporativa con Adán, el pecado de nuestro antepasado y la experiencia de la muerte pasaron a formar parte de nuestra experiencia. Esto enfatiza la finalidad de la existencia humana, de la vida que se vive una vez, y luego viene la muerte y el juicio, al igual que Adán y Eva. El hombre morirá y luego Dios lo juzgará. Esto es una relación directamente con la obra de Cristo. Él también fue designado para morir una sola vez. Murió una sola vez y su muerte no necesita repetirse, porque ya ha muerto una vez. No vendrá de nuevo para actuar como un sacrificio, más bien vendrá a traer la salvación definitiva para su pueblo. Este enfoque sobre la muerte y el juicio refuta la noción que la muerte es una especie de accidente cósmico. La muerte no es un proceso natural en el mundo, es parte del juicio divino sobre el pecado. La muerte es un veredicto. Por esto, no es el final de la historia. Gracias al Evangelio hay esperanza. Esto es lo que empieza a dirigirse el autor en el versículo 28. El mensaje se encuentra en el versículo 28, que es la vida que viene después de la muerte para aquellos que confían en Jesús hasta el final. Cristo fue entregado para ser crucificado de acuerdo con el plan definitivo de Dios. Hechos capítulo 2, versos del 22 al 24. Cuando
Es en el caso de todos los hombres de la muerte de Jesús estaba prevista, pero a diferencia de todos los demás hombres, Jesús volvió de nuevo, y al considerar el futuro y en el conocimiento de Cristo va a volver, devolvernos para recordar que no va a volver para repetir su sacrificio, no va a volver para perdonar el pecado, va a volver a salvar lo que se esperan ansiosamente. Esta es una gran noticia. Cristo vuelve para rescatar a los que se han salvado, para reclamar su iglesia únicamente para sí. Pero a aquellos que esperan ansiosamente a Jesús, la dulce salvación está llegando. La palabra esperar apunta al hecho en que todos los creyentes deberían anhelar el regreso de Cristo. Los que estamos vivos deberíamos estar anticipando conscientemente y probablemente la segunda venida. Los que se han salvado y comprueban la esperanza y el regreso de Cristo están a salvo. Aunque las luchas, los trabajos terrenales sigan impregnando nuestras vidas, los cristianos podemos y debemos aferrarnos a la esperanza que ahora mismo estamos eternamente seguros en Cristo. Una vez más, esto forma parte de la tensión, ya que todavía el autor ha subrayado a lo largo de la carta, estamos absolutamente salvados ahora, pero Jesús vendrá de nuevo para completar nuestra experiencia de salvación. Nuestra salvación es una salvación pasada, presente y futura. Es pasada en el sentido en el que Cristo logró con su sangre, ocurrió hace mucho tiempo. Es presente en el sentido que estamos salvados y unidos en Cristo ahora mismo. Y es futura en el sentido que seremos salvados de este mundo roto hacia una comunión eterna en la paz y en la libertad del pecado cuando Cristo regrese. Así que, mientras esperamos ansiosamente el presente que nos regocija en el pasado y en el anticipo del nuevo cielo y una nueva tierra restaurada en el futuro, cada generación de cristianos ha estado esperando la llegada del reino. Esto es cierto también para nuestra generación. Por lo tanto, mientras vivamos, estamos esperando y debemos hacerlo con mucho amor, entusiasmo, fe, gozo y esperanza, porque Dios, por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos ha dado esta hermosa salvación. Gracias, queridos hermanos. Si Dios lo permite, estaremos en una nueva enseñanza. Bendiciones.